Especial fin de año en Máscaras Podcast. Mudanza de 2020 a 2021. Hola, ¿qué tal familia? Buenos días. Bueno, os damos la bienvenida a toda la familia de Máscaras y a todo aquel y aquella que comienza a vernos en este vídeo. Estoy con Itxaso Terceño, terapeuta, mentora, compañera de vida, de todo. Y bueno, para poneros, bienvenida. Gracias. Y hola a todos. Para poneros en contexto, venimos de, sobre todo para las personas que lo vais a escuchar en el podcast, que no hayáis podido ver el vídeo, hemos arrancado este encuentro con una escena mítica de cine antiguo de Buster Keaton, que va montado en una motocicleta sin ningún dominio sobre ella y pasando por un montón de obstáculos, vicisitudes, muy rápido, salvando y librándose de esos obstáculos de una manera un poco inconsciente sin saber cómo. Y el caso es que va limando y va librándose de todo lo que pasa a su alrededor en ese viaje en la moto. Y nos parecía una manera interesante y gráfica de ver un poco cómo ha sido este año, ¿no? Todos los años tienen sus cosas, pero este concretamente ha tenido ese componente un poco más de qué cosas están pasando a nuestro alrededor, de los que algo nos estamos perdiendo y toda la novedad que ha supuesto pues toda la movida esta de este año, ¿no? Sí, es como que como que nos hemos subido en la moto esa, vamos librando, ¿no? Todos, quien se ha podido librar, todos los obstáculos del año. Uh-huh. Y parece que tenemos prisa por cambiar de año, como si eso fuera el 1 de enero, todo fuera a ser diferente
y nuestros problemas se fueran a solucionar. Y cuando en realidad solo pasa un día. O sea, del 31 eso de es, diciembre pasamos al 1 de enero. No va a eso haber es, ningún truco mágico en el mundo eso que de es, eso repente es, pase a... No parece que vaya a verlo. Vamos, eso yo, es, dada la situación, ya cualquier cosa, ¿no? Pero eso no es. parece que vaya a verlo. Y de ahí nacía un poco la idea de hacer esta charla, ¿no? Y de hablar de cómo hacer ese tránsito con conciencia para, para no pretender que el cambio de año nos salve, ¿no? Que podamos hacerlo nosotros de manera consciente y atendiendo a todo lo que se pueda estar moviendo ahí. Efectivamente, ahí es cuando nos surgió la analogía que da lugar y nombre al título de este vídeo, Mudanza de 2020 a Eso es, 2021, ¿no? Lo quisimos tratar como el hecho de preparar una mudanza de una casa a otra, y sobre todo teniendo en cuenta también esas partes de que en las mudanzas hay ese espacio para poder dejar cosas atrás, eso a es, la hora de meter las cosas en las cajas para trasladarla a la nueva casa, al nuevo hogar, esas cosas de las que nos desprendemos, de las que nos cuesta mucho desprendernos o de las que nos decidimos que nos las llevamos, ¿no? Pero eso esa es. parte que nos quitamos y dejamos atrás para poder dejar espacio a otra cosa, este año concretamente con todo lo que ha pasado, lo vimos hablando entre nosotros de la manera más gráfica como una mudanza, ¿no? Eso Entonces, es. Sí, es como dices al final, cuando dejamos una casa hacemos mucha revisión de todo lo que dejamos atrás, de lo que necesitamos llevarnos, de lo que ya no, de lo que ha quemado etapa. En cualquier caso hay una revisión. uh-huh. Y también nos permite eso planificar a dónde nos vamos a ir y cómo queremos que sea. Entonces, digamos que este proceso de hacer balance y propósitos, es verdad que se nos ocurría que esta analogía de la mudanza tenía mucho que ver por todo ese tener que revisar, estar presente y, bueno, ir desmenuzando un poco. Eso es. Entonces, por ejemplo, para poder arrancar con esto un poco en orden, Sí. eh, para una persona como yo, por ejemplo, que ya de por sí durante la mayoría de su vida ha vivido como yo, de una manera como muy automática y hasta hace poco no se ha parado a hacer balances a fin de Uh-huh. año, ¿no? Sino que, bueno, va como la moto En de Buster automático, Keaton ¿no? y... ¿no? Eh, ya consigo sentarme, colocarme en una mesa, en una silla, sentarme y decir, voy a sacar un hueco para decir, voy a pensar un poco cómo ha sido este año y hacia dónde quiero ir. Vale, yo me siento, pero digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora Vale. qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cojo un boli, un papel? Bueno, ¿Cómo podemos hacerlo de una manera, digamos, más ordenada, más sí. mejor? Bueno, es verdad que la escritura, como Uh-huh. dices, es verdad que todo esto de hacer balances y propósitos se relaciona mucho con la escritura y no siendo necesario sentarse a escribir, pues es verdad que la escritura ayuda mucho a ordenar porque nos estamos dando ese espacio para nosotros de soledad, de pensar, de dejar un poco que las ideas vayan Uh-huh. brotando. Entonces es cierto que la escritura ayuda muchísimo en estos procesos. Pero más allá de la escritura, queramos hacerlo o no, yo distinguiría como dos partes. Primero, la parte relacionada con hacer balance de lo Uh-huh. que dejamos atrás y la segunda parte, plantear los propósitos, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto sería un poco como dos partes que se dan simultáneamente, porque al final lo uno nos ayuda a revisar lo otro, a hacer balance nos ayuda a irnos enfocando hacia adelante, pero un poco sería esto. Y luego, si queréis, sí que podemos hacer algunas pinceladas de Sí, de un cada par una de de esas. propuestas Sí. de ejercicios de escritura así un poco más Uh-huh. creativos que sí que pueden ayudar en estos dos procesos que ya digo que se dan también de manera bastante simultánea a veces. Siguiendo con la analogía, tendríamos en primer lugar la parte del balance del año, sería lo equivalente al inventario de qué cosas queremos trasladar al otro lugar a Eso donde vamos es, a ir o qué cosas dejamos, pero un poco hacer inventario de qué tenemos ahora mismo, ¿no? Que en la mudanza es un poco a nivel físico de objetos, pero aquí estamos hablando algo de cómo estamos por dentro, ¿no?
ese Sí, conectar con cómo nos hemos sentido o cómo nos sentimos con las cosas que han ido sucediendo en el año a modo sí, un poco de inventario, ¿no? Esa parte de revisión, balance, ¿cómo podríamos hacerla de claro. una manera práctica, sencilla, para poder conectar con eso? Vale. Bueno, antes de nada decir que hacer balance no es describir los eventos que han Ujú. sucedido. Los eventos son eventos, ocurren y bueno, a estas alturas ya sabemos que son bastante neutros por sí mismos. La cuestión sería ver cómo esos eventos que han generado en mí, qué movimientos internos han generado. Yo suelo decir que es un poco hacer el resumen de qué ha ido el año. Si tuvieras Ujú. que ponerle un título, hacer una pequeña sinopsis del año, como si fuera una película, Sí, de qué ha ido tu año. que tiene ¿Cuál mucho de es, película también, eso ¿no? es un poco cuál es el argumento de este año, de Ujú. qué ha ido. Porque poniéndonos en este caso, ¿no? 2020, coronavirus, pandemia, confinamiento, etcétera. Decir que ha ido de pandemia es muy general, ¿no? Es Sí. como en cada uno, ha habido muchas realidades dentro de esta realidad global, como nunca, ha habido muchas realidades, pero en uno mismo, ¿qué ha supuesto? Ha habido, ha habido distanciamiento de personas queridas, ha habido Ujú. pérdidas, ha podido haber reencuentros, porque igual el confinamiento nos ha llevado a estar con personas a las que no veíamos mucho y resulta que el confinamiento nos ha unido. Ha habido eh, un aprender a cuidar, por ejemplo, más la salud. Ha habido una reinvención profesional. ¿Qué ha pasado? ¿De qué ha ido mi año? ¿Qué energías han estado moviendo? ¿Cuáles han sido los aprendizajes? Eh, es un poco mirar todo esto con cierta profundidad. Los eventos ayudan, mueven, digamos que es como el escenario, Ujú. el atrecho que nos permite Sí. vivir esa película interna, pero ¿cuál ha sido esa película? Y no necesariamente este año ha sido un año dramático. Esto también es Ujú. importante que lo veamos. Parece que estamos con esta cosa de a ver si se acaba 2020 y empieza Sí. 2021, pero es cierto que 2020 ha sido un año muy enriquecedor para muchas personas por todos estos movimientos internos que han supuesto. Esta vez es inicialmente forzarnos a situaciones de manera no deseada, pero que resulta que luego te has encontrado con un montón de oportunidades. Sí. Entonces, hacer un poco esa revisión. Por ir un poquito más a lo concreto, yo plantearía así como algunas preguntitas que nos Sí. podemos hacer, ¿no? A modo reflexivo. A Tengo aquí modo guión, ¿no? A Sí, modo a unas modo... preguntas para ver cómo situamos nuestra película o cómo nos situamos como protagonistas de cómo hemos vivido Sí, esa película nuestra, ¿no? cosas a las que atender para hacer esta Eso es. revisión, ¿no? Tengo aquí una chuletilla. Muy bien. Pues sería un poco ver si ya por lo que sea venimos de haber hecho unos propósitos antes, el ver si han cumplido los propósitos. Ujú. No va tanto de si se han cumplido como yo quería que se cumplieran, no en el orden que yo quería que se cumplieran, sino si finalmente se han cumplido. A veces para llegar del punto A al punto B marcamos un camino, pero resulta que la vida, pues como es así de caprichosa, nos va llevando por otros escenarios para terminar llegando al mismo punto, pero habiendo pasado por otras adversidades muchas veces que nos permiten hacer Sí, aprendizajes. Entonces, ¿se han cumplido? Esto sería importante. vale. ¿Qué emociones han prevalecido durante el año? ¿Cuál ha sido la emoción general? O bueno, a veces igual en el primer periodo ha habido una emoción, en el segundo otro, Claro. pero atender a cómo han sido estas emociones, qué ha prevalecido, de qué me he dado cuenta. Yo últimamente hablo mucho con personas que me dicen que este año se han dado cuenta de yo misma, a mí misma me ha pasado, de emociones que habitualmente no sentimos porque estamos a un ritmo mucho más acelerado en la moto, ¿no? Como, Sí. como en el vídeo, y de repente al tener que parar es como que van aflorando y nos damos cuenta que nuestro modo de vida va un poco solapando y que han aflorado un montón de miedos, de Sí. tristezas, bueno, mil historias que normalmente no éramos conscientes. Y además, adicionalmente, que este año han sucedido cosas novedosas en su formato para, bueno, diría que para todos los habitantes de la Tierra, Sí, al ser mundial, pero claro, se han despertado probablemente emociones y sensaciones y conexiones con determinados sentires relacionados con la supervivencia, con la vida-muerte,
con el miedo, o sea, de esos miedos que han aflorado de una manera que antes no había pasado, ¿no? Eso Entonces ha es, sido un año especialmente poderoso en ese sentido de tener que sentir, eso es. en esas cosas que se han despertado y que dices tú, joder, ¿qué me pasa? Esto no me ha pasado antes, ¿no? Eso Claro, es, no solo te pasa a ti, ¿no? Pero cada cual claro. Lo ha vivido lo ha vivido de una a su manera manera. y por esto cada balance es diferente Por eso, por en eso este que año, hablar ¿no? de 2020 a rasgos generales me parece perdernos mucho de nosotros mismos. Claro. No va tanto del año, sino de cómo nos ha ido a nosotros. Esto está muy relacionado también con otro punto, ¿no? El qué pérdidas he tenido este año. Al final, en todos los movimientos, transiciones, hay una parte que perdemos y otras partes que ganamos. Es verdad que las pérdidas a veces pueden ser más dramáticas o las vivimos como algo más Ujú. sobrevenido, impuesto, y otras veces resulta que la situación nos permite por fin soltar eso que queríamos dejar atrás. O sea, sea elegida o no la pérdida, qué pérdidas o qué desprendimientos he tenido y qué ganancias también, qué he recibido de todo esto. Ujú. Y tanto cosas materiales o tangibles, digamos, como cosas eh, más intangibles, más, más sutiles, sí, más emocionales, más de aprendizajes, que he ganado y he perdido en todo esto. Y luego qué decisiones he tenido que tomar, porque precisamente este año como pocos, bueno, a cada uno todos hemos pasado y pasaremos años complicados por unas u otras cuestiones, pero cuando las situaciones sí que a veces son extremas o no las decidimos, son como muy impuestas, eso Sí. también nos lleva a tener que tomar decisiones importantes, eh, que a veces no es tanto por la grandeza de la cosa, sino por todo lo que implica, los miedos que implica, el tener que transitar Ujú. esas emociones. Entonces, ¿qué decisiones importantes hemos tenido que tomar? Y bueno, ¿hasta qué punto también estamos satisfechos con ellas si las valoramos? Porque a veces hay decisiones pequeñas que para nosotros pueden ser grandes logros. Y bueno, darnos también el espacio de poder agradecer esa parte, esa valentía a veces que hemos mostrado para tomar esas decisiones. Ujú. Y con todo esto, ¿qué aprendizajes obtengo? ¿Qué aprendizajes que realmente me nutran, que realmente sean aprendizajes que como persona me ayuden a tomar mayor conciencia de mí, a acercarme al otro, me conecten con la abundancia, con la vida? ¿Qué aprendizajes he tenido a ese nivel? La verdad es que dentro de todo esto que estás hablando ha sido un año también poderoso por habernos hecho parar durante bastante tiempo y poder conectar también con esa parte de estoy donde quiero estar o no estoy donde quiero estar. Eh, Cuando tomo decisiones o cuando me relaciono con los demás, cuando estoy diciendo sí, realmente quiero decir sí, cuando estoy diciendo sí, realmente quiero decir no, o cuando digo no, quiero decir sí, ¿no? Porque, claro, nos pasan situaciones de ese tipo. El hecho de parar nos puede hacer verlas y eso forma también parte del balance de un año que ha dejado un poco a la luz también, queramos o no, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, Sí, no, concretar en eso, que es lo que decías tú antes, de no generalizar como ha sido un año malo o bueno, sino concretar, o sea, conectar con la honestidad de decir, joder, esto digo que sí, pero igual es no, digo no, pero igual es sí, ¿no? Eso claro. es... Y este año seguramente se han dado situaciones que han puesto de manifiesto nuestras dinámicas habituales de Ujú. funcionar, de relacionarnos, de tomar decisiones, de Incoherencias, analizar las cosas y, y estas situaciones extremas como las de este año han hecho que nos demos cuenta, si queremos darnos cuenta, observarlo desde ahí, el ver que situaciones que nos han hecho movernos en una energía concreta, muchas veces eso ya se daba antes, ujú, solo que antes igual no nos estábamos dando cuenta. claro, Y esta situación nos ha hecho como despejo sí o sí, nos ha confrontado totalmente. claro. Entonces, yo creo que ha sido un año, si se quiere mirar desde ahí, sumamente enriquecedor, incluso habiendo sido muy complicado como ha sido para muchas Sí. personas. Vale, pues
en esa parte de la revisión, del balance, del inventario, digamos, de qué tenemos en casa, qué tenemos dentro, ¿no? En el hogar de dentro, pues estos puntos que acabas de comentar, Sí, ¿no? volviendo un poco al tema de la mudanza, sería ver eso, ¿no? ¿Qué me llevo si vamos al trastero o al desván Sí. a por cosas o tenemos que embalar las cosas, es qué quiero dejar atrás, qué me quiero llevar, Uh-huh. qué me está moviendo, qué significado tiene esta cosa para mí, si siento nostalgia, si no. Y todo esto ya nos empieza a hacer ir hacia y el nuevo espacio, como tú decías antes, que voy a habitar, Eso es. como quiero que sea. Uh-huh. Y cuando estamos en una mudanza, hacemos este ejercicio de qué me llevo, qué no me quiero llevar y quiero adquirir nuevo, voy a tener más espacio, cómo quiero decorarlo, con qué cosas son indispensables comprar desde el minuto uno y cuáles van a poder esperar, en qué voy a invertir mi tiempo, mi dinero, mi energía. ¿No? Sobre todo en la mudanza suele ser más un tema de comodidad, de adquisición y de inversión material, económica, pero eso llevado Adentro. ya hacia este tránsito de año, ¿en qué quiero invertir? ¿Qué me quiero llevar de estos aprendizajes? ¿Qué me quiero llevar de esta experiencia? ¿Y qué cosas agradezco, pero quiero dejar atrás? Y aquí súper importante entender que nada se deja atrás si no se integra, no se acepta, no se agradece y no lo dejamos marchar. Pretender huir hacia un nuevo año como que nada de esto ha ocurrido, Las prisas, apunta a fracaso. las prisas que hablábamos, ¿no? De este encuentro habitual con muchas personas que hemos tenido estos días, todos yo creo, como esa prisa por querer cambiar de año, ¿no? Que se acabe ya el 2020, que se lleva queriendo como desde hace tiempo, además, es Sí, decir, sí, como desde hace meses desde marzo. o incluso desde el Sí. verano, diría yo, ¿no? Porque es como que Sí. termine ya el 2020, ¿no? Claro, las prisas son malas consejeras. Yo, además, llevado a una mudanza, no solo me pasaría a mí, creo que hay muchas personas que son ese tipo de trabajos que cuestan hacer, porque, bueno, son muy, pues eso, preparar cajas, tal, pues son cosas que tampoco son muy divertidas, ¿no? Cuando te lo llevas encima a una mudanza, de esta analogía que estamos hablando, de pasar el año como estoy yo por dentro, pues todavía es más complicado porque para entrar adentro hay una vocecita aquí que te dice no entres ahí, que no quiero que Ya, entres, ¿no? ya. Pero, pero esas prisas por querer cambiar eh, y siempre ir a última hora, procrastinar todo y tal, tomarte tu tiempo Sí, para poder hacer ese balance y tomarte tu tiempo para entrar en esta parte que vamos a hablar ahora de cómo me proyecto yo hacia el claro. hogar al que voy, cómo voy a habitar el próximo año, ¿no? Desde dentro. Eso es, eso es. Sí, hay también seleccionado, digamos, como 5 puntos que yo creo que engloba un poco todas las cuestiones de la vida, pero bueno, luego cada uno también, siempre Ujú. digo cada uno que sea creativo y que lo haga a su manera, ¿no? Eso es. Pero el primer punto sería los espacios que habito, ¿no? ¿Cómo son esos espacios que habito habitualmente? Mi casa, mi oficina, por ejemplo, el lugar de trabajo, los espacios de ocio, el medio ambiente, esos espacios que habito, ¿cómo me hacen sentir? ¿Cuán cómodo, cómoda estoy en ellos? ¿Quiero seguir estando ahí? ¿O en 2021 me gustaría cambiar alguno de esos espacios? Y no significa que quizá en un año podamos cambiar totalmente de espacios, pero sí empezar a enfocarnos de cómo me veo a futuro Ujú. y qué cosas puedo empezar a hacer que me dirijan, que me ayuden a dirigirme hacia esos nuevos espacios. Cambiar de casa, pues a veces no se puede hacer repentinamente, requiere una inversión Claro. a veces y no es fácil, pero por ejemplo, cambiar espacios de ocio o deportivos donde por lo que sea no nos gusta la energía o las personas o el ambiente que hay, bueno, eso sí que es más fácil cambiarlo por otros. Entonces, bueno, que podamos atender a cómo me voy sintiendo en los diferentes espacios y hacia cómo me imagino, no tanto como me imagino físicamente que son los nuevos espacios, sino cómo me imagino que yo me siento en esos Eso nuevos es. espacios. Ujú. Entonces, empezar a observar esta parte, ¿no? de los espacios físicos y cómo los siento yo. Darnos ese permiso para sentirnos confortables, Eso no es, solo por fuera,
Eso sino es, por dentro, ¿no? O sea, eso ¿dónde voy a es. estar yo confortable por dentro? ¿Dónde voy a estar? ¿Cuál va a ser los espacios que voy a habitar que me hagan estar lo mejor posible y lo Eso más en es. paz posible por dentro, ¿no? Eso es. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es cuáles son mis rutinas, mis hábitos de Ujú, autocuidado, ¿no? Es como es elegir los espacios que habitamos o por lo menos intentar que sean lo más confortables posibles, como tú decías, es también muy importante en relación a cómo me cuido, cómo me atiendo, cuánto hago por cuidar mi salud, mis tiempos de descanso, mis espacios de ocio, mis ratitos de escuchar música o de escritura o de salir a andar, que tampoco hacen falta que sean cosas enormes, pero me doy los espacios ujú, temporales y físicos para cuidar de mí y cómo me gustaría que fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé 2020 decidiendo que mi alimentación y mi relación con mi cuerpo tenía que cambiar radical y van pasando los meses, no había ujú. cambio, pero realmente había una necesidad tal que apareció ante mí la posibilidad y ha habido un... Estoy en proceso, ha sido como el primer año de toma de conciencia, pero estoy en un proceso de transformar brutalmente esto. Entonces es como, ¿qué es prioritario para mí? ¿Dónde quiero poner la energía este año? ¿Dónde quiero invertir? ¿Qué es eso que necesito para mí ya, que no puedo posponer más? Por lo menos para empezar. Ya digo que a Ujú. veces los cambios no van a ser inmediatos ni en un año, pero ¿hacia dónde me quiero dirigir? Ujú. Y en esta, claro, en esta parte yo aquí sí que reseñaría una cosa. Generalmente, siempre cuando hablamos de propósitos de año nuevo de una manera un tanto superficial, siempre solemos hablar, y además es algo que hablan los medios de comunicación, ¿no? La típica broma de llega el 1 de enero y me voy a apuntar al gimnasio, ¿no? Sí. Y fíjate que hasta se ha instaurado un día concreto, no sé si es en enero o en febrero, al cual se le llama el día más triste del mundo, que es ese día en el que más gente se desapunta del gimnasio al que se apuntó a principio de año. Lo más importante de estas cosas que estamos hablando, relacionadas con desde dónde hago yo las cosas y esa revisión interna a modo balance y a modo proyección, lo que va a conseguir es que conectemos con algo que realmente nos importa, y que realmente nos vayamos a comprometer de verdad con ello Eso, y esa es la y cuestión. haga que el foco digamos, lo que vamos a ir haciendo durante ese año sea duradero, Eso que no es. sea algo efímero, que no sea algo que se te pasa pasado mañana, sino que haya un compromiso interior, interno, para poder llevar a cabo eso y luego pues fijar objetivos y quedar abierto un poco, que ahora Eso es. comentaremos esa parte Eso de es. apertura a lo que llegue, ¿no? Eso es, eso es. Otro de los puntos sería el plano económico y laboral, ¿no? Lo he puesto Ujú, juntos pues porque suele estar unido. Al final es revisar qué tipo de actividad laboral hago en tanto es a lo que más horas dedicamos normalmente durante el año o muchísima energía y tiempo. Entonces, ¿me satisface lo que hago? ¿Tiene sentido para mí? O es algo donde, o es un espacio donde suelo tener grandes momentos de malestar por mil motivos. ujú. Y todo esto además económicamente cómo repercute. A veces podemos estar en un trabajo que nos apasiona pero no ganamos lo suficiente y otras veces no nos Al gusta revés. nada, eso es, y resulta que ganamos un dineral aunque no nos guste el trabajo. Entonces, bueno, poder sopesar si quiero las dos cosas, porque creo que tenemos que empezar a caminar hacia que las dos cosas son posibles, pero eso supone innovar, supone enfrentarnos a tomar decisiones de nuevo importantes y lo mismo, no se trata de este año tengo que decidir cambiar de trabajo, irme, ni No, muchísimo no. menos, pero sí empezar a plantearnos, abrir la posibilidad hacia, eh, cabe en mí Sentar las bases de que existe la posibilidad, ¿no? sí, y si ya esto lo tenemos valorado, poder ir poquito a poco trabajando en definir estos cambios que quiero hacer y pasarlos de fantasía a una posibilidad tangible. Claro. Entonces, bueno, es otro punto para observar. Otro sería la relación con los demás, cómo me relaciono, en qué dinámicas relacionales caigo, de qué manera me comunico, qué tipo de relaciones tengo, si son nutritivas, si son más bien tóxicas, qué parte mía es tóxica, que estamos muy acostumbrados a observar la toxicidad de los demás, pero también
qué partes mías, qué conductas mías se podrían calificar como tóxicas y qué puedo Ujú, hacer para mejorarlo, o sencillamente cortar con relaciones que me hacen daño y que tengo que decidir cortar y apartarme. Bueno, pues ujú, también un poco ver cómo me relaciono con los demás. Y luego, por supuesto, cómo me relaciono con la vida. ujú. Si con la vida me siento sostenida, si siento confianza, si siento que la vida me da o me siento como que la vida me está debiendo todo el rato. Bueno, estas sensaciones, si la vida tiene sentido para mí, si me siento en paz, un poco todo esto, ¿no? Y Ujú. hacer por lo mismo, pues comprometernos, como decías, con actividades o con acciones como pueden ser procesos terapéuticos, de autoconocimiento, de yoga, meditaciones, me da igual, espacios o actividades que me ayuden a ir conectando un poco con esa parte que es un poco más espiritual, pero que creo que a la larga también es necesario ponerle foco y trabajarlo. Sí, yo creo que llegan momentos, ha llegado como un momento también muy agudizado por este año de si, si descubrimos que hay algo que nos está sucediendo y que no estamos comprendiendo, pero tenemos ganas de comprender, porque vemos que al no comprenderlo genera situaciones que se repiten continuamente, ¿no? Esos patrones Sí, repetitivos que suceden en forma de personas que llegan a tu vida, en forma de trabajos que no terminan de satisfacer, eso es. en consecuencia un malestar, ¿no? Mm. El hecho de, mm, ¿cómo decirlo?, poder conectar con eso de cara a decir, pues quiero comprenderlo y me voy a poner a trabajar en ello ya, no lo voy a dejar para más Eso adelante, es, eso porque es. no conseguiremos más que se vayan repitiendo las cosas. Entonces, descubrimos algo que realmente nos está afectando, nos está generando un malestar por el motivo que sea, no lo comprendemos. Bueno, tengamos también la humildad de ponernos en manos de alguien o alguien que nos pueda Claro, ayudar, bueno, o hagámoslo por nuestra cuenta, pero si vemos que sí, no hay comprensión, están esas personas profesionales para poder ayudarnos y ahora además de una manera como mucho más accesible también, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí que es importante además entender que no tenemos que decidir cambiar toda nuestra vida desde ya. O sea, estos puntos son puntos para observar. Tampoco igual decimos, "Jo, pues mira, a largo plazo esta cosa sí la quiero cambiar, sí quiero ir hacia un cambio de trabajo, por ejemplo, a reinventarme profesionalmente, pero siento que ahora no es mi momento, que ahora Ujú. todavía tengo que atender otras Otras cosas, cosas que sí. sean prioritarias. Entonces, que esto nos sirva para observar hacia dónde querríamos estar, estos ejercicios que se suelen decir, de dónde te ves de aquí a 1, a 3, a Ujú. 5, a 10 años, pues plantearnos dónde nos vemos y empezar a planificar, entre comillas, qué puedo hacer este año. A veces es mejor comprometernos con algo pequeñito, pero con lo que tú decías, que pueda ser duradero. Pretender ir al gimnasio y de repente hacer una transformación física brutal, posiblemente con un objetivo muy elevado, nos frustremos y rápidamente Lo lo dejemos. dejemos, o incluso nos lo estamos planteando de una manera que es ir al gimnasio y resulta que igual hay otras maneras de relacionarme con mi cuerpo que no son las habituales. Entonces, permitámonos indagar sobre otras posibilidades también. Aquí estamos entrando también en el tema de ser rígidos con los objetivos o Súper ponernos interesante este tema. o apegarnos a determinados objetivos que nos ponemos. Porque si algo nos ha enseñado este año también es que de un día para otro ya puedes tener todos los objetivos del mundo que quieras. Pero hay Sobre todo planes, determinados, ¿no? Los los planes planes, que determinados se caen. factores pueden suceder que pensábamos que nunca sucedería o que nunca llegaría Sí, y de repente se trastoca. Entonces, sabemos que hay determinados factores ahí fuera que si bien no tienen que ser determinantes para ponernos nosotros en decisión y en proyección, sabemos que estamos un poco abocados también a que puedan generar situaciones cambiantes que claro. sobre nuestro objetivo quizás reclamen de nosotros una cierta flexibilidad y un cierto, digamos, mecernos también
dentro de tener ese objetivo en el que, bueno, vamos a ver ahora por dónde lo llevo y quizás descubramos otras cosas, ¿no? Sí, por eso es interesante hablar más de propósitos Ujú. y no de planes y objetivos, Eso es. porque el propósito nos va a conectar con el sentido profundo que eso tiene para mí. Y a la vez, hombre, claro que hay veces que hay que planificar cosas, eso por Sí. supuesto, pero también una vez que tenemos claro cuál es ese propósito, ese sentido profundo que este cambio tiene para mí, también nos dejamos un poco en manos de la vida. Por eso es importante trabajar esta parte de la relación con la vida, de la confianza, dejarnos un poco en manos de la vida y en que proveerá de Ujú. los escenarios necesarios, incluso de las adversidades necesarias para que esto me vaya llevando hacia donde yo quiero. Que a veces en unas circunstancias rígidas como las que yo puedo tener en mente, nos dejamos fuera un montón de opciones y yo creo que este año una de las cosas está siendo, ¿no?, personas que querían lanzarse a los negocios online, que estaban empezando, no se atrevían mucho, tal, y de repente, y me incluyo, y de repente la situación te empuja y no Ujú. hay opción, es como, ¿es esto o es esto? Justo. Entonces es como, bueno, no es como yo lo tenía previsto, no está siendo en los tiempos que yo tenía previsto, pero bueno, es lo que viene, pues lo tomo también, Claro. ¿no? Digamos que esos objetivos muy planificados, muy rígidos, tienden a ser más cortoplacistas, pero, o medioplacistas, pero son esos que cuando llegas y lo has conseguido dices, bueno, ¿y ahora qué, no? La zanahoria, ¿no? Que se suele hacer, seguimos la zanahoria, nos ponemos objetivos como si fueran zanahorias que perseguimos. Sin embargo, ese concepto de propósito Mm. lo que hace es que sea algo que no esté abocado a ser cortoplacista o a tener una fecha de fin, sino que al final acaba siendo como algo largoplacista, como un propósito es algo que yo quiero considerar como una manera de vivir, ¿no? Es que los En este momento como yo lo siento, ¿no? es que los propósitos son más una hoja de ruta, Claro. no es una lista de cosas a ir tachando, que creo que esto Es es más como un mapa, lo- ¿no? Digamos. eso es más como cuál es la hoja de ruta, lo que me marca, las coordenadas que me marcan en qué dirección ir, Eso es. pero no es hacer una lista de dejar de fumar, apuntarme al gimnasio, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto. Bueno, dentro de todo eso habrá cosas que requieran, lo que decíamos antes, Claro, una ¿qué hay detrás de planificación. cada uno de esos puntos? ¿Por qué quiero dejar de fumar? Eso ¿Por qué es, quiero ir al gimnasio? ¿En qué está basado? ¿Es porque solo quiero hacer un cambio físico para que se me vea desde fuera? ¿O es porque yo quiero sentirme mejor con mi cuerpo y con mi condición física, ¿no? ¿Por eso qué quiero es. dejar de fumar? ¿Porque todo el mundo dice que es malo? ¿Porque creo que O me sienta porque mal? ¿O porque quiero quiero relacionarme cuidar mi con cuerpo el como cuidado un como un templo templo? que es, ¿no? Efectivamente. Claro, es que ahí está la clave, el poder darle profundidad a todo lo que nos planteamos, porque es la manera en que realmente nos enfoquemos y lo que a la larga da garantías. Es la manera concreta de hacerse responsable de verdad, ¿no? Tanto que se está Sí, hablando de la responsabilidad este año, de que responsables e irresponsables. Parece que están sí. tratando de dividir el mundo, ¿no? Y hay responsables e irresponsables en los dos bandos que quieren hacer ver que son así, ¿no? Sí, Entonces, es conectar con esa responsabilidad también. Al final, sí, tomar el mando, ¿no? Dejar de coger el automático, o sea, dejar de tener el modo automático de Buster Keaton en la moto y coger el modo manual de una vez por ujú, todas, ¿no? Yo cojo tomo el modo manual y yo me ocupo de mí con lo bueno y con lo malo que vaya descubriendo por claro, el camino, ¿no? claro. El otro día leyendo un curso de milagros, eh, no sé exactamente cómo era la frase o el párrafo, pero un poco la idea era que crear una vida no es fabricarla. Y a Ujú. veces nos creemos que cuando hacemos planes, cuando hacemos propósitos, es que queremos que esto esté cortado por este patrón y que sea de esta manera. Y eso es fabricar. Ujú. Y crear, o sea, esa es un poco la reflexión que yo hacía, ¿no? Y crear es el sentido que tiene todo eso y luego se manifestará de un montón de maneras y cuando estamos abiertos a la vida, realmente yo creo que todas las personas que conectamos con eso o que hemos ido aprendiendo a conectar con eso, nos sorprendemos porque la vida siempre te sorprende con algo que supera nuestras Sí, expectativas y nos da regalos mucho más grandes cuando nos permitimos eh,
cuando nos permitimos abrirnos a que sea como A la la vida posibilidad. quiera o el universo quiera o quiera Dios, cada uno desde donde lo Abrirse a la quiera. posibilidad, ¿no? Sí, a las A innumerables la incertidumbre, posibilidades. ¿no? La brecha que abre la incertidumbre para que pasen las cosas. Eso es, eso Si no es. dejamos esa brecha a la incertidumbre y creemos que todo es seguro y todo tiene que Eso ser es. tal cual, pues hombre, estamos cerrando un poco los ojos a la vida, estamos Sí, dejando pasar cosas que están pasando. eso es. Y las frustraciones pues también suceden, claro. Eso es. Pues bueno, Bueno, ese ¿nos sería. quedaría algún punto en esta parte Bueno, de sí. proyección balance? ¿O podemos pasar a esas preguntas prácticas o ejercicios sencillos que... Yo creo que ya pasamos ahí, sí. Vale. Mira, unos ejercicios muy sencillitos serían, bueno, nos podemos poner a escribir como queramos. Eso, por supuesto, Ujú. siempre creatividad al poder y en la voz que a cada uno le salga a escribir y en la extensión que a uno le salga y en los tiempos que a uno le salga. Pero ayuda mucho, por ejemplo, para hacer ese balance, si nos cuesta por lo que sea conectar con lo positivo, con los aprendizajes, con lo que Ujú. agradezco, escribir una carta a nuestra yo de 2020, la que ha ido Ujú. transitando el 2020, que nos ha traído hasta el día de hoy, agradeciéndole todos los esfuerzos que ha hecho, El todo sufrimiento. eso, cómo ha sabido soportar toda la incertidumbre, la distancia social, si es que ha sido Sí. un factor doloroso, bueno, a cada uno lo que le haya movido, agradecer desde ahí. Y esto mismo, para hacer los propósitos, puede ser una carta de compromiso conmigo, un texto de compromiso, pero también proyectarnos a nuestra yo del futuro, si queréis, a la yo que estará casi en Nochevieja de 2021. 2021 y, y comprometernos con ella a que la vamos a hacer llegar haciendo qué. ¿A qué me comprometo para que en 2021 estés un poquito más cerca de eso que yo quiero a futuro que sea mi vida? Entonces, bueno, ahí Sería poderle una... contar, este año voy a hacer esto, vamos a hacer esto y yo voy a hacer que llegues Ujú. a esto haciendo esto o abriéndome a esto, lo otro. Sería maravilloso escribir esa carta al yo del mismo día, pero el año siguiente, casi concertando una cita, ¿no? Por ejemplo, Casi diciéndole, sí. voy a quedar contigo dentro de un año y ya veremos cómo estamos, porque yo tengo muy claro que le acabo de escribir a mi yo del pasado y a mi yo de este año al principio, y está claro que no soy el mismo que cuando empezó el año, ¿no? No estoy Eso igual que es, cuando empezó el año. eso es. Y entiendo que el próximo diciembre no voy a estar igual que estoy ahora, pero voy a quedar contigo. Nos Eso es, vamos a pues me encontrar, ¿no? parece un ejercicio súper bonito y muy creativo Una el cita contigo concertar una mismo, cita y agendarla en el móvil, en el que móvil. suene la alarma y saber que tenemos una cita con nosotros, con esa carta, por ejemplo, Ujú. y poder revisar yo con mi yo de entonces, con la yo que escribió la carta, ¿no? Como jugar un poco con esas dos yoes y venga, vamos a sentarnos a revisar si se han cumplido, ¿no? Fíjate que hay una película que me venía ahora a la cabeza con todo esto que hablábamos del yo del pasado y yo del futuro, que es la de La Casa del Lago, que están Keanu Reeves y Sandra Bullock, Sí, es que verdad. están en la misma casa pero en diferentes Épocas, épocas, ¿no? es verdad. Y bueno, al final es bueno, hay que verla varias veces para entenderla, ¿no? Pero al Sí, final es prácticamente como eso, mandarse cartas y encontrarte en un futuro o irte con la carta a encontrarte al pasado, ¿no? eso es. Tenemos esa posibilidad humana Sí, de hacerlo. sí, sí, las cartas son unos ejercicios que ofrecen un montón de Potentes. posibilidades. Y por supuesto, si este año ha habido pérdidas importantes de personas que han Ujú. pasado, como todos los años en Con realidad, pero dificultad bueno, para este año despedirse, con para especiales acompañarse, ¿no? dificultades, Ujú. pues también escribir las cartas que sean necesarias a esas personas y que eso nos ayuda a estar un poquito, aunque sea un poquito más en paz con lo que haya Sí, sucedido. porque al final ha habido muchas situaciones que han impedido ese ritual que hay alrededor de la despedida a una persona que ha Eso es, muerto y quizás, pues bueno, a través de esas cartas se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y eso además yo es. estoy convencido de que llegan, o sea, Sí, si nos vamos a sentir mejor, eh,
pensando que pueden llegar a esa persona que ha marchado, seguro que llega. O sea, todo lo que hacemos aquí Sí. acaba llegando a algún lugar seguro, ¿no? Sí, por lo Entonces, menos con que nos sirva a nosotros ya es suficiente. yo aquí mandaría una recomendación a las personas que les cuesta igual sentarse a escribir, que era mi caso, y no saber muy bien por dónde empezar, hacerlo de manera automática. Quiero decir, escribir delante de un papel que no va a ver nadie, sino que es solo para ti, te permite la posibilidad de que puedes poner las faltas de ortografía que tú quieras, entiéndete, escríbete como si te escribieras un Vale WhatsApp, todo. empieza de manera automática, aunque no tenga sentido nada. Es decir, porque es una movida muy guapa porque según vas avanzando, de repente todo se empieza a ordenar. Es decir, necesites hasta que te duela la mano en automático y continúas y de repente todo acaba tomando un cariz como ordenado y de repente empiezas y todo va saliendo, ¿no? Sí. Entonces, para mí es un ejercicio súper potente que yo reconozco que a mí me costaba hacerlo porque hay que dedicarle un rato. Tenemos que aprender a dedicarnos también ratos y a Mm, cuidarnos de esa manera porque generalmente los ocupamos pues con otras cosas, tenemos teléfonos móviles, series, muchas distracciones, ¿no? Pero por lo menos hacer esto de cara a final de año, con lo que estamos hablando, para sí, tomarlo como una mudanza, ¿no? sí, Vamos a tomárnoslo igual de en serio que si nos cambiáramos de piso, de casa sí. Yo, y por todo esto. ejemplo, tú decías que tú antes no hacías balances, ¿no? Yo, por ejemplo, Mm. llevo haciendo balances, ni sé, es que yo creo que toda mi vida, no me acuerdo. O sea, sí recuerdo que allá por 2009, 2010, 2008, por esa época fueron años en los que me puse a hacer. Ujú. Pero antes no me acuerdo bien, pero bueno, sé que por lo menos llevaré 12 años segurísimo haciendo balances anuales y y nos permiten hacer esas revisiones, nos permiten recordar mejor qué pasaron en esos años, qué eventos pasaron, qué cosas se relacionaron con qué otras, cómo fueron Ujú. las energías de esos años. Nos permite hacer un relato saludable y revisado de nuestra historia. Entonces, como cíclicamente nos obligamos, entre comillas, a hacer cada diciembre ese balance, es como que ya hay, ya luego el día que nos tengamos que poner, no tenemos que hacer una revisión de todo, de un Claro, montón de años, sino ya tenemos como partes nuestras de nuestra historia ordenadas, como tú sí. dices, porque todo eso ya ha tenido un sentido. Entonces ya vamos entrando en un nuevo ciclo con un sentido ya tomado. Y todo eso al final, esto tiene mucho de acto simbólico al final, ¿no? Todo cambio de ciclo, pues hombre, cuanto más conscientemente se transite, pues más presentes nos hace estar en nuestra vida. Entonces Eso es lo es que... súper bonito y al Ujú. final una vez que le coges el truquillo y el gusto a hacerlo, porque solo da cosas positivas, esto no hace daño a nadie, es algo que ya dices, cuando cumplo años también, o Sí, claro, cuando cierro igual una etapa laboral también, y cuando voy a hacer un un cambio de viaje casa, importante o un cambio de casa también, es claro. como poder hacer, poder estar presente en los cambios de ciclo, agradecer, 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 es que agradecer es tan sanador, Es, es como agradecer y de nuevo decir, vale, ¿y cómo quiero que sea esta nueva etapa? Que siempre me servirá de referencia por si me voy desviando mucho y dejamos de estar tan a merced de lo que vaya sucediendo, sucediendo. Que el otro día justo una chica me decía, pero ¿por qué es tan importante hacer esto? Bueno, pues por todo esto, claro. porque nos permite estar presentes y honrar nuestra vida y lo que nos ha pasado tal como ha sido. Y esto es sumamente sanador y transformador. Esto es lo que me resonaba ahora cuando lo contabas, la parte de la presencia. Ahora que se habla, bueno, hay el tema del mindfulness, de estar presente, hay muchísimos libros, la gente los está leyendo, la gente está tratando de conectar con esto y me venía que esto es una oportunidad maravillosa porque el ejercicio que puedas hacer de balance de este año, de cómo te has sentido, de hacer ese inventario, ponerlo en un papel o en tu mente, ¿no? En transitarlo, aunque sea mental, y sentirlo. Y a la vez proyectarlo en una especie de proyección y en una especie de propósitos hacia el año siguiente, de una manera consciente o inconsciente, nos va a ayudar a que durante el año, en todas las cosas que vayan sucediendo,
Esto Va a haber un estaría- pilotito que diga, esto lo apunté, esto me pasó el año pasado, esto lo tengo como proyectado que este año para mirarlo, para tal. Sí, o Nos esto me va, está alejando demasiado o esto me está aunque, acercando a eso lo que es, yo aunque quiero. pasemos temporadas más inconscientes o más distraídas, en el momento que suceden las cosas por las que tú ya has tratado de transitar desde dentro, de repente hace ¡pa! Eso Y se es, enciende un pilotillo. Y eso es la presencia. también, Eso es claro. parte de la presencia. El hacerte presente es como si hicieras anclajes, ¿no? Como si hicieras una especie de anclajes, conscientes e inconscientes al transitarlos, y cuando ya llega el año siguiente y van sucediendo las cosas como van a ir sucediendo, que no lo sabemos, de repente, ¡pa!, se enciende ese pilotillo que nos dice, vale, estamos aquí, el mapa, Eso es. estoy aquí, usted está aquí, Eso ¿no? es, El eso GPS, ¿no? eso es, Es una eso es, maravilla, claro. sí. Pues sí, sí, me gusta mucho ese planteamiento, sí, sí, así Sí. es. Pues no lo sé. No sé si hay algún ejercicio más o que con estos a modos de Yo manera creo simple para comenzar, para yo alguien creo que se que siente. sería ejercicios siempre lo que repito como de base y a partir de ahí crear y hacerlo Y como creatividad de cada uno, creatividad al de poder la manera que porque lo quiera hacer. Quien lo quiera escribir, lo escriba. Quien lo quiera cantar, que lo cante. Quien lo quiera hacer bailando en su casa, que lo quien baile, lo ¿no? quiera dibujar, quien Dibujar. quiera estar con esa carta, luego, yo qué sé, ponerla en un altar, ponerle una vela. El día de Nochevieja es como, ahora se abre la puerta, ¿no? Ahora por fin llego. Es como cuando desembarcas del avión que has llegado por fin. El día de San Juan es similar en ese El día aspecto. de Hay un San Juan es ritual, similar, quemar, es similar, cada cual como le resuena en ese momento que lo sí. tiene que hacer. Hay veces que llega la intuición y te dice, tienes que quemar esto. O hay veces que dices, no, lo voy a guardar, lo voy a poner en un altar, voy a tenerlo un Sí, tiempo aquí. el día de San Juan suele ser más de dejar ir. Eso es. Para mí la Nochevieja es sumamente mágica por esto, ¿no? Porque es como, ay, por fin he llegado, que es algo además tan compartido por todos, ¿no? Y con tanta fiesta, además, es como tan sonado con las campanadas, además, que es como decir, venga, ya he llegado a mi destino, ya desembarco y ahora empieza el viaje, ¿no? Eso es. Ahora empieza. Todo lo que yo me he imaginado va a empezar ahora de verdad. Entonces vamos a desembarcar en nuestro destino Exacto. con ese entusiasmo de a ver qué pasa. Yo quiero que pasen cosas, pero bueno, a ver qué pasa. No nos quedemos en lo típico aquí en España que se comen uvas por cada campanada, no nos quedemos en las uvas de la suerte, como si comérnoslas y comernos las 12 sin ningún problema, sin atragantarnos, que ya es complicado, nos vayan a dar toda la suerte del mundo sin tener que hacer nada, y tampoco nos conformemos con ponernos ropa interior roja. Y eso, ropa interior roja, uvas de la suerte, apuntarnos al gimnasio. Bien. Pero no nos conformemos con eso porque al final no tiene mucha duración, más allá del día más triste del mundo, que sea cuando nos desapuntemos del gimnasio. Entonces, bueno, esperemos que todo esto que hayamos hablado, pues de alguna manera os resuene y os sirva de alguna manera para, para poder empezar a coger, sobre todo a tomar digo tomar porque coger en Sudamérica es un concepto complicado, que está muy bien también. Pero tomar el mando, tomar la moto. Yo llevo la moto, no me lleva la moto a mí, de Buster Keaton. Y yo me voy dando cuenta de dónde están las cosas. Si yo las he tomado conciencia de ellas, ahora me voy a poder fijar dónde están y ya no va a ser un obstáculo, y si es un obstáculo veré cómo lo puedo solventar, pero sobre todo tomar conciencia y tomar el modo manual e ir dejando el modo automático atrás, porque además el descubrimiento de más cosas es inevitable a partir de ahí. Te propongo para terminar un ejercicio y nos mojamos los dos. Vale. Así, en una frase, ¿cómo ha sido tu año? ¿Qué rescatarías de ¿En tu un año? título? Sí, bueno, en un título o en un pequeño resumen. Te voy a decir 2 títulos para mí. El primero fue Apocalipsis Now, cuando empezó toda la movida esta, pero para mí al acabar, como soy actor y me empuja un poco el cine, o más novelístico, para mí ha sido como viaje al centro de la Tierra, para mí. En mi caso, viaje
el centro de mí mismo, que todavía estoy. O sea, quiero decir, ya se me ha despertado eso, yo ya he cogido mi mochila para ir para adentro y ya va a ser lo que, pues hasta que me muera, seguramente, ¿no? Para mí, yo diría Apocalipsis Now y luego decir, no, pues no tanto Apocalipsis Now. O sea, Now no, pero viaja al centro de la Tierra, sí. ¿Para ti? Yo no le pondría un título de película que ya exista, pero para mí sí que ha sido un año de grandes oportunidades, como que por lo menos la primera mitad del año se me iban poniendo las baldosas, según yo necesitaba dar el paso, la baldosa estaba. Pese a todas era como que todo lo que a todo el mundo le parecía un drama, para mí era como, ¡ay, esto me lo facilita! ¡Ay, esto me lo facilita! Era brutal. Y luego la segunda mitad del año sí que ha sido un poquito más compleja, más densa, pero un año sumamente poderoso y de tomar tierra en muchas cosas, de materializar cosas. Muy de tierra. Estamos muy de tierra. Sí, de materializar muchas cosas, sí. Maravilloso. Pues nada, hasta aquí. Yo creo que para hacer este primer vídeo, esta primera experiencia así... Sí, además ahora que todo se hace online, pero nosotros estamos en el mismo espacio. Aquí riñéndonos un poco con la tecnología, como es habitual, pero bueno, seguiremos aprendiendo. Sí. Entonces nada, esperamos que os haya gustado muchísimo. Deciros que estará tanto en Facebook como en YouTube. Y luego también en formato de audio, pues en todas las plataformas de Máscaras Podcast. Luego Itxaso también lo compartirá en sus redes, @itxasoterceno, ¿no? En Instagram. Bueno, y en Facebook también. Os lo pondré ahora en una imagen al final del vídeo, con una musiquita muy chula, como todas las que pongo en el canal. Y nada, felicitaros el año, felices fiestas. El año y que entréis en 2021 como con ese paso de decir, venga, va, nueva aventura. Bueno, que estéis abiertos y abiertas a lo que pueda llegar diferente en 2021. No lo tenemos que decir nosotros porque ya lo habéis comprobado en 2020. Entonces, que esto que ha sucedido en 2020 nos sirva para los próximos años. Que todo es posible, amigos, amigas. Ya no hay películas distópicas, ya la distopía ya está aquí. Bueno. Y no, abriros a la posibilidad de todo. O sea, no a mí no me extrañaría que en 2021 tuviéramos alguna visita de otros mundos. Pero bueno, nada, hasta aquí. Despedirnos, os mandamos un beso. Beso, abrazo. Hasta la próxima. Chao, familia. Agur. Especial fin de año en Máscaras Podcast. Mudanza de 2020 a 2021.